Buenas noches y bienvenidos a nuestro último Tribuna Abierta de la temporada. Cerramos esta temporada volviendo a hablar de política porque parece que algo se está moviendo. No solo porque han surgido nuevos partidos al calor de las últimas elecciones europeas que parece que pisan fuerte, sino también porque la semana pasada el Partido Popular presentó un avance de las medidas que quiere avanzar en septiembre sobre regeneración política y porque este mismo domingo el Partido Socialista elige a su nuevo secretario general. Y entre todas estas cuestiones, ¿conseguirán los partidos políticos ponerse de acuerdo para llevar a cabo las políticas que realmente son necesarias en España? Pues de eso vamos a debatir en esta mesa, que además está muy bien nutrida, como siempre, o incluso más. Saludamos en primer lugar a José María Serrano, que es la segunda vez que está con nosotras, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza. Gracias por venir. Muchas gracias. Nos vuelve a acompañar hoy Carlos Gómez Bahillo, decano del Colegio de Doctores en Ciencias Políticas y Sociología de Aragón. Gracias por estar con nosotros. A vosotros por invitarme. Es un placer para mí, lo tengo que decir públicamente, que por primera vez nos acompañe en Tribuna Abierta, que no en otros programas, nuestro asesor editorial y catedrático de Historia Antigua, Guillermo Fatás. Muchas gracias por acompañarnos. Encantado. Y por supuesto, como siempre, atenderemos con mucha atención lo que nos dice la subdirectora de Heraldo, Encarnación Samitier. Gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotros. Y ya saben que desde sus casas tienen abiertas las vías de comunicación con nosotros para decirnos qué opinan de los temas que se tratan aquí. Lo pueden hacer a través del mail tribuna@ztv.es y también por Twitter con el hashtag ZTVPolítica. Yo sé que lo voy a poner un poco difícil a nuestros contertulios de hoy, pero primera pregunta, y además les voy a pedir un poco de brevedad. ¿Qué políticas son necesarias ahora mismo para que España salga adelante y se regenere tanto la vida política como la social? José María. No, la pregunta efectivamente no sé si se puede contestar muy rápidamente. Iremos desarrollando todo como has dicho, durante el pero debate. voy a intentarlo. Yo creo que partiendo del diagnóstico de cuáles son los principales problemas, las políticas vienen a continuación. Desde mi punto de vista, los principales problemas que tiene en este momento la España son, por una parte, el problema territorial, por otra parte, el problema de la desafección política y, en tercer lugar, también la crisis económica, que no lo olvidemos, estuvo en primer plano durante algún tiempo, parece que ha pasado a segundo plano, pero está ahí detrás de todo, porque en el fondo ha creado una crisis social que es también alimento de esa crisis política y en parte de esa crisis territorial. Perfecto. Un tuit casi, Carlos. Yo diría otra que sería fundamentalmente el conseguir la confianza de los ciudadanos. Yo creo que los informes del CIS constantemente, todos los meses, nos dicen que un problema fundamental del país es que, bueno, pues que no hay confianza en los políticos, que hay una gran desconfianza hacia los
político y hacia lo que puedan hacer. Es decir, los ciudadanos ya, en cierta manera, ven que los problemas que estamos viviendo, que ha señalado José María muy bien, pues bueno, los políticos no se lo van a solucionar. Y yo creo que eso es muy grave. Es decir, que veamos que el tiempo pasa y que los problemas siguen siendo cruciales, sobre todo problemas de carácter social, el tema del desempleo, el tema de la crisis del estado de bienestar, ver que las familias cada vez pierden capacidad adquisitiva y que esto no va cambiando, y frente a esto, pues bueno, las noticias de cada día, ¿no? Cuando te levantas por la mañana, a ver cuál es la noticia del día, ¿no? A quién han pillado, quién ha malversado fondos. Hoy hemos tenido el caso del Tribunal de Cuentas, ayer otro, mañana cuál será. Yo creo que se está creando un descrédito de la clase política que es muy grave, porque puede ir unido no a cuestionar el sistema democrático, pero bueno, Guillermo, estaría relacionado. primeras pinceladas. Claro, recordemos de qué se trata, ¿no? Políticas para qué problemas. Bueno, los problemas, junto con el del separatismo, que se nos suele salir en las encuestas del CIS, porque anda disfrazado en otros parámetros, son el paro, en la medida en que eso genera falta de expectativas biográficas para mucha gente, la corrupción, que es galopante ahora y omnipresente, la desconfianza de la política, que lleva aparejado el descrédito institucional, y que no hay políticas de Estado. Y con eso creo que como diagnóstico, en fin, hay como para quedarse abrumado, ¿no? Por las necesidades de España ahora. Encarna. Sí, es muy famosa la frase del asesor de Clinton, que cuando Bush en campaña hablaba mucho de la política exterior. El asesor de Clinton dijo, es la economía, estúpido. Se dice como, vale, entonces durante años se ha pensado que arreglar la economía borraba todos los demás males de una nación, de un país. Ahora yo creo que cabe adaptar esa frase y decir, no es solo la economía, es también la política, es la regeneración democrática, es la lucha contra la corrupción, porque los ciudadanos quieren que se arregle el problema del paro, quieren que los jóvenes no salgan del país, quieren que tengan una vida digna en España, si es posible, pero quieren también una regeneración política. Es la política. No voy a decir estúpido. Vamos a ir analizando todos estos temas, pero casi todos los temas que ya han salido en esta mesa requieren, para cambiar determinadas leyes, un pacto de Estado o un pacto por lo menos entre los partidos principales, tanto el que está en el gobierno ahora como el de la oposición. ¿Sería posible, tienen grandeza suficiente estos partidos para llevar a cabo eso? ¿Tienen confianza en lo que salga de las urnas el próximo domingo?
el pacto de Estado con el pacto de gobierno. Yo creo que el pacto de gobierno es imposible. O sea, la gran coalición a la manera alemana ahora entre los socialcristianos y el Partido Conservador de la canciller Merkel, aquí creo que no sería posible en modo alguno. Incluso ahora mismo es difícil saber con quién hay que hablar para entenderse con el segundo gran interlocutor, que es el primer partido de la oposición. Pero los pactos de Estado, apuntando a políticas concretas, son de urgente necesidad, y si no los llevan a cabo en alguna medida es como para enfadarse. O sea, no es posible que siga ocurriendo en un país avanzado, a fin de cuentas, como es España, pues que aquí nombremos un gobernador del Banco de España que tiene carnet de partido, un presidente del Tribunal Constitucional que tiene carnet de partido, una presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que tiene carnet de militante de un partido, vocales del Consejo General del Poder Judicial que si no lo tienen es porque la ley se lo impide. Eso debe pactarse y para eso hace falta una gran coalición que va. Este ejemplo se podría multiplicar por 8 o por 10. La ley concursal. ¿Eso qué es? Pues una cosa que retocaron en el año 2009 y que consiste en que cuando una empresa va a quebrar se arbitran una serie de modos y procedimientos para que entre quitas y prioridades de acreedores la empresa no se hunda y no despida a la gente y no cierra el negocio. Y dice, bueno, pues con la nueva ley concursal, el 90% de los que se acogen a ese procedimiento salvador se hunden y cierran definitivamente. Y dice, bueno, y eso que es de derecha o de izquierda, dice, ese tipo de cosas, estoy en un nivel muy bajo, me doy cuenta, pero eso no hay políticas de Estado tampoco hay porque no están pactadas. Bueno, ¿a qué esperan? Ya no hablo de Cataluña y el País Vasco, estas son cosas que parecen elementales, ¿no? Pero son capaces. Para eso haría falta políticos que tuvieran unas miras un poco de futuro, de Estado, realmente. Yo creo que un poco con los pactos de la Moncloa pasó un poco esto, ¿no? Es decir, que eran políticos en que no fue sus intereses inmediatos del partido, sino fundamentalmente fueron los intereses de España. Eran auténticos políticos. En cambio, yo creo que ahora los políticos de ahora, pues bueno, en el fondo lo que les preocupa es qué va a pasar en las próximas elecciones. Porque parece que el panorama puede cambiar, ¿no? Y se puede cambiar en qué posicionamiento quedo yo. Mientras esta, y perdonad la palabra, mediocridad política no sea superada, realmente los pactos de Estado yo creo que no son capaces de hacer. Pactos que, como dice Carlos, les costaron muy caros políticamente, porque claro, cuando se ha muerto Suárez, hace unos
meses se ha hecho esa loa del consenso, del diálogo, pero hay que recordar que Suárez acabó bueno, pues, en la ruina política, víctima también de esa, bueno, de esa grandeza de miras, porque a corto plazo, desde luego, no le dio resultado. Ha dado resultado a largo plazo. Yo creo que les hace falta a nuestros partidos una cura de humildad, un baño de realidad. Si me dejáis, me gustó mucho en el Heraldo de Aragón de hace unos días, el profesor Barrera hacía un símil con el Mundial y decía que nuestros grandes partidos están muy acostumbrados a estar en posesión del balón, juegan al toque, se gustan, se ven, saben que una vez gana uno un campeonato, otra vez gana otro un campeonato, y les ha faltado hambre de gol, le faltó a la selección española, y a ellos les ha faltado hambre de realidad, hambre de cercanía con los ciudadanos. Y entonces ha ganado terreno pues esas fuerzas que en otros países han sido de extrema derecha, aquí vienen, bueno, pues con unos tintes populistas de izquierda, tienen que volver a la realidad y tienen que reconciliarse con el electorado y aprender de sus errores. Fijaos, es mucho más dramático todavía, porque cuando quieren y cuando les aprietan, sí llegan y muy rápidamente a consensos. Recordemos que se cambió la Constitución en un verano, en el verano del año 2011, con un acuerdo de los partidos donde ellos mismos han confesado, los dos principales secretarios generales de los partidos, uno en aquel momento presidente y el otro líder de la oposición, que fue una conversación telefónica de 2 minutos, creo que dijeron, ¿no? De modo que cuando les aprietan realmente sí que entienden que se puede hacer ese cambio y se puede hacer ese pacto. Yo creo que es muy importante esa distinción que hacía Guillermo de no es necesario, no estamos pensando en un gobierno de coalición, estamos pensando en cosas mucho más elementales, pero debo decir que a mí me da también cierta envidia cuando veo que en Alemania han sido capaces, porque les faltaban unos poquitos diputados al partido que había ganado las elecciones, le faltaban unos poquitos diputados y pensaba que la situación era tan dramática que valía la pena intentar una gran coalición en la que a lo mejor ahora el que pierde es el partido que está en el gobierno como partido principal, como perdió en su momento el Partido Socialdemócrata cuando hizo también la anterior gran coalición. Aprobar el salario mínimo impuesto por Efectivamente. minoritario. Efectivamente. Yo aquí no me refería a que no fuera deseable, sino que creo que no es Ya,
sí estoy de acuerdo, pero quiero decir que me da envidia porque cuando uno ve la situación española, uno se da cuenta de que nuestros problemas son mucho más dramáticos y mucho más tremendos que los problemas que tiene hoy Alemania. Mucho más. Y que en Alemania los grandes partidos sean capaces de llegar a una gran coalición y aquí no sean capaces de llegar ni siquiera a acuerdos implícitos, me parece muy dramático. Cuando pueden hacerlo, porque lo hemos visto, por otro lado, tú hacías referencia a ese cambio de la Constitución, pero también lo hemos visto en el relevo, en un momento crucial para la historia de España, como ha sido el relevo en la jefatura del Estado. Hemos visto ese ejemplo, que por otro lado es lo que la gente demanda cuando volvemos a lo de siempre, de ese espíritu de la transición, vale, ese es el espíritu de la transición, el llegar a ese gran acuerdo por interés de la nación, pero eso debería extenderse a asuntos como la educación, por supuesto, el manido tema de las 8 leyes de educación sucesivas y que los licenciados universitarios españoles no saben mucho más que los bachilleres japoneses, que espero que eso no sea verdad. No se fíen de tampoco me fío. Pero es por caricaturizar un poquito, pero quiero decir, podríamos llevar, olvidémonos, muy digno de análisis. Tienes toda la razón, Guillermo, pero un acuerdo en serio por la educación, un acuerdo por el empleo, un acuerdo, por supuesto, como el que hemos visto, para propiciar un relevo ordenado, constitucional, como lo hemos vivido. En fin, por ser malvado. A cosas más pequeñas. En los años 80, Felipe González, harto de lo que fuese, abolió el recurso previo de inconstitucionalidad. Eso nos ha costado que haya habido que echar atrás el Estatuto de Cataluña renovado después de que hubiera sido votado por referéndum en Cataluña. Y porque no se interpuso en un estatuto que era manifiestamente anticonstitucional recurso previo, y dice, porque no se podía, y lo van a dejar así, no lo van a enmendar, ni siquiera cosas de esta naturaleza, que a mí me parece que son. Hay que hacer una reforma de administración local. ¿Podemos soportar 8.000 municipios? Pues seguramente no. No es lo mismo un municipio que ayuntamiento. Hay que tener mucho cuidado ahí, ¿no? Pero no van a pactar algún tipo de modificación con las 5 administraciones famosas, incluida la comarcal. Estos son territorios que no son tan mayúsculos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Hay temas pendientes que van pasando, que no se hace frente a ellos. Por eso el gran pacto de Estado tenía que ser sobre aquellas cuestiones que son cruciales.
sistema de pensiones, el problema del envejecimiento de la población, el problema del mercado laboral. Vamos a ser un país competitivo. Hoy la noticia que salía, creo que en el Heraldo, ¿no? Nuestros licenciados universitarios son equiparables a los bachilleres japoneses. Bueno, pues es una anécdota, ¿no? Pero bueno, también tenemos una realidad, tenemos una mano de obra muy cualificada. Japón, porque está tan en apuros durante tanto tiempo y en una recesión continuada, en fin. No, pero tenemos y sus bachilleres se suicidan tanto. No, pero tenemos una mano de obra muy cualificada. Pero que bueno, a mí el informe de AEDCO de febrero, que los empresarios los directivos de altas empresas españolas tenían serias dificultades para cubrir sus puestos de directivos, de mandos intermedios, licenciados en ADE, en economía, ingenieros, que no encontraban entre la oferta que había. Pues a mí eso me parece un poco preocupante. ¿Qué tipo de formación estamos dando? En función de la Yo no creo igual que le sea un interesa a nuestros ingenieros si nos quieren tener reducidos a un país de servicios. Pero porque es una profesión absolutamente exportable. Sí, yo iba a decir que yo no creo que el problema del mercado de trabajo español sea que la formación no es adecuada. El problema es que la estructura del mercado de trabajo está tan mal organizada que es muy difícil que haya carreras profesionales entre los jóvenes, y por consiguiente es muy difícil que haya reclutamiento de personas con suficiente experiencia y con suficiente formación práctica ya en la empresa o en el trabajo. Porque lo que no podemos olvidar es que España es un país que no en esta crisis, sino en las tres crisis que ha habido desde los años 70, ha triplicado la tasa de paro de los países europeos. Y eso no ocurría antes. De modo que ahí debemos ser conscientes de que tenemos un problema de una estructura muy deficitaria en el mercado de trabajo. Cuando los demás tenían un 4 y pico, nosotros andábamos en el 7 y pico. Sí, pero atención, lamentablemente no en los años 40, ni 50, ni 60, ni 70. No, claro. Esto empieza en el 80. Sí, es endémico, ya no Esto es empieza en el 80. casi. Y desde entonces, como en esta ocasión, un punto de caída en la renta en España significa 3 puntos de caída del empleo. Mientras en Europa, un punto de caída de la renta es un punto de caída del empleo. O sea, Esto es dramático, pero hay otra cosa igualmente dramática, y es que nuestro mercado de trabajo es un mercado en el que la carrera profesional de la gente, hasta que llega a una determinada edad y a un determinado estatus, es muy
negativa y muy deficitaria porque les cuesta mucho que tengan trabajos estables, les cuesta mucho que tengan empleos continuados. Por consiguiente, falta ese reclutamiento de mandos intermedios, pero porque nuestro mercado de trabajo está mal organizado. Que eso no sea... En esta mesa no hay ningún parado, porque el drama de todo esto, que cuando no se traduce en teoría, es que me han echado de mi casa. Es que tengo que ir al contenedor de comida desechable. Y hay mucha gente así, bastante, mucha más de la debida. En un país, José María seguro que me corrige, que gana 100 y gasta 170, o lo ha estado haciendo hasta hace nada. Y dice, bueno, pero a eso sume usted, que es que a mí me preocupa mucho, el descrédito institucional, porque son cosas que se potencian, ¿eh? Y de bueno, claro, es que los políticos, no, mire, si se tiene usted que fiar de que si hay una sentencia dada por un tribunal, la autoridad es la primera que la cumple. Y esto no sucede. Se tiene usted que estar convencido de que una cosa que nadie sabe, lo que es, por suerte, el ICAC, que es el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de España, que me parece que es un organismo autónomo del Ministerio de Economía, pero como deja pasar cosas como lo de Pescanova o ahora Wex en estas últimas fechas, dice, pero ¿y aquí qué pasa con esas firmas de auditoría que luego arruinan a accionistas? O el problema de supervisión de las cajas. Eso que tiene que ver con los paros y con los desahucios, el crédito usurario que se está dando ahora, en términos inexplicables, por lo barato que está el dinero, hay prácticas bancarias ahora mismo de préstamos a pequeños empresarios que es casi imposible devolverlos, que tienen unos avales inalcanzables y que le están dando un interés real verdaderamente monstruoso. Todo eso es terreno para políticas de Estado. Claro. Que dice, bueno, ¿y esto cómo? Dice, usted sabrá, usted ha tenido el valor y la arrogancia, si no cumple, de presentarse a gobernante o de presentarse a legislador. Usted ha dicho que es capaz de hacer leyes y de tomar decisiones de gobierno en beneficio de la comunidad. No me fastidie. Les falta músculo hasta en una cosa que no va a crear empleo, que no nos va a sacar de pobres al país, pero que es fundamental porque por la carga que tiene simbólica y de progreso del país, que es la prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la corona. A ver, es que es muy difícil, será muy difícil encontrar a alguien en España
que no esté de acuerdo en que esto tiene que quedar claramente consagrado en la Constitución. Bueno, pónganse de acuerdo en eso, que es tan fácil, y así van haciendo músculo y luego van cogiendo entrenamiento para poder conseguirlo en asuntos más importantes. En la Constitución hay unas partes que necesitan mayorías agravadas y otras que no. El pacto de Estado debería empezar, si hay que tocar la Constitución, por ver qué partes se tocan, cuándo y cómo. Y tampoco bastaría un pacto PSOE-PP. Vale. Esto se ha empezado a hablar en alguna parte, porque además de lo que decía Encarna con mucha razón, está el Senado, a lo mejor la provincia comunidad como circunscripción electoral básica, que da lugar a unas distorsiones de no sé qué cosas. Eso lo ha estudiado bien el Consejo de Estado. Una nueva posibilidad de ley general del régimen electoral general, ¿no? ¿Hay alguien que lo esté hablando? Hay una comisión constitucional en el Congreso de los Diputados y hasta hace poco, si no ahora mismo, el presidente Alfonso Guerra. Sí, me gustaría ahondar en lo que está diciendo Guillermo. Esto donde ¿Qué habría que tocar de la Constitución? Muchas cosas, pero el problema no es que hay que tocar, sino en qué condiciones se puede empezar a tocar qué partes. Pero la reforma de la Constitución no tiene por qué ser ni una, ni dos, ni tres. Puede haber una, pero puede haber sucesivas y vamos por partes. Y claro, los ciudadanos no tienen por qué saber que hay unas partes de la Constitución que se pueden modificar con mayoría simple, y algunas otras exigen la disolución de las cámaras, la convocatoria de nuevas elecciones y la ratificación por el nuevo Parlamento de la Constitución modificada. Dice, bueno, hay una gama de posibilidades, incluida esa del teléfono europeo, americano y chino, que le mandan una carta al presidente Zapatero, que luego nos enteramos de que existía porque publicó un libro para vender. En cualquier caso, lo que es cierto es que en otros países modificar o actualizar la Constitución es algo normal, que en realidad lo normal, las enmiendas estadounidenses, Alemania, otros países europeos han ido introduciendo cambios conforme el país cambiaba, y aquí parece que hay sectores que se niegan a tocar la Constitución. ¿Qué opinan? Es que en España se hizo una Constitución... ¿Abrir la caza de los truenos? Bueno, es que se hizo una Constitución en la que unas partes, digamos, muy sensibles, como decía Guillermo, son muy difíciles de reformar. Son muy difíciles de reformar porque exigen no solo mayorías cualificadas, sino finalmente referéndum, disolución de las cámaras, nueva ratificación, y por consiguiente son verdaderamente complejas. Pero es cierto que los partidos políticos podrían ir haciendo músculo, como decía Encarna, por aquellas partes que son más sencillas, y hay algunas que son sencillas y hasta evidentes y
necesarias, como el tema de la sucesión en la corona, o como el tema del Senado, visto desde la perspectiva de que hemos de encontrar algún mecanismo de coordinación de las políticas de las comunidades autónomas. Miren, hemos creado un Estado, un sistema donde hay 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, pero resulta que no hemos creado mecanismos de coordinación y se les ha dado un poder muy importante de gasto. En este momento gestionan exactamente el doble de gasto público que la administración del Estado, el 35% versus el 17%, es decir, el doble del gasto público, y sin embargo no hay mecanismos de coordinación, de manera que cuando llega una situación dramática como la de la crisis de hace unos años, de estos últimos años, y hay que hacer ajustes, uno no sabe quién tiene que hacer los ajustes, ni dónde se pactan esos ajustes, porque el Consejo de Política Fiscal y Financiera es una institución manifiestamente insuficiente para una cosa de la envergadura de la que estamos hablando. Me voy de la reunión si quiero, o no acudo, como pasa también con la educación. La señora Rigaud dice, este ministro me han dicho que me tiene que caer muy gordo y me largo de la reunión. Y dice, ¿y ahora con quién hablamos con la Generalitat? Aquí dice, con nadie porque no nos da la gana de estar. Estamos ciertamente en esa situación. La Constitución en España es algo muy particular, porque se hizo toda de golpe y dice, pues es como la inglesa, y dice, no está escrita, es una constitución material, no es formal. La de los Estados Unidos no tiene un mecanismo desde el principio para incorporar enmiendas, y la española, pues a lo mejor hay que cambiar los mecanismos de modificación, pero hay que cambiarlos desde dentro de la ley. No, a mí no me cabe ninguna duda de que lo que no se puede hacer es proceder ilegalmente. Y cualquier partido, grupo, predicador que defienda esa idea debería tenernos enfrente a los más, incluidas las autoridades ordinarias del Estado en las comunidades autónomas. Eso de que el café para todos, que le imputan al ministro Clavero con verdad, porque lo dijo, no es cierto. ¿Cómo que café para todos? Ya querría yo tener una hacienda como la vasca, ¿no? Exactamente, pero ¿cómo que café para todos? Aparte de que, en fin, es imposible, nosotros no tenemos litoral y otros sí. Nosotros no tenemos comunicaciones internacionales. Por desgracia, es una política de Estado. ¿Quiere usted pasar a la Europa continental por España? Pues tiene usted que negociar con el paso vasco y con el paso catalán, porque eso es política de Estado también, que no se está llevando a cabo. Es una cosa que dice el alcalde de Bedús, o el de Olorón, o el de Canfrano, la presidenta de Aragón,
sé quién, dice, pero ¿por qué no hay un pacto de Estado en eso? Que tiene que ver con Europa. Y en Europa, ¿qué? Tendremos un comisario. Han pactado PSOE y PP a apoyar la idea de un comisario europeo. Apoyarán la idea de un vicepresidente del Parlamento Europeo que sea español. Hay 14 vicepresidentes en el Parlamento Europeo. ¿Apoyarán los dos partidos españoles una candidatura española a la jefatura del Eurogrupo? 18 países del euro que dicen que podría ser Luis de Guindos. No estamos seguros de si va a tener el apoyo de otro país. No, pero eso, bueno, pues que digan que no, que sí, si yo no estoy diciendo ni siquiera que vaya a apoyar, pero son territorios de políticas de Estado que no exigen pactos de gobierno. Yo no oigo hablar de esto, francamente. Y sin embargo, nuestra democracia no debería tener miedo a abrir esos debates, porque esa falta de confianza es muy letal y es la que hay que tener miedo al miedo, Sí. porque es una falta de confianza que mina la autoestima. Hablábamos mucho de la autoestima cuando todo iba bien, pero ahora tenemos dificultades, pero hemos superado. La historia de España es aquí, bueno, tengo maestros que lo pueden explicar, pero es la historia de una superación de las crisis y de las dificultades. Y los problemas que la propia democracia engendra, lo dice el historiador británico Tony Judd, se arreglan con más democracia, ¿no? Dejando sitio a los populismos, a los totalitarismos. Es la democracia la que se tiene que regenerar, pero no desde la inmovilidad y desde el miedo, sino con confianza en las propias posibilidades. Sí, porque al existir el miedo, porque estamos dando lugar a que surjan grupos populistas que realmente a lo mejor sin ningún tipo de planteamiento pues se pueden llevar, lo hemos visto en Francia, ¿no? Sí. Unos índices de voto, pero que jamás se hubiera pensado que Le Pen pudiese sacar en Francia, en la Francia republicana, ¿no? Imposible sacar ese tipo de porcentajes. Y es la falta de una alternativa que realmente atraiga. Es decir, lo que insinuabas tú antes un poco, Guillermo, yo creo que el político tiene que ser consciente. Es una persona que está liberada por la comunidad, que vive a costa de la comunidad para cumplir una serie de funciones. Voluntariamente, para cumplir una serie de funciones. Y que hace falta una vocación política. No como un medio de vida, ese es el fracaso. No como un medio de vida, sino que tienen que ser personas muy generosas que incluso renuncien al ejercicio profesional, que pudieran haber sido profesionales de élite, porque son vocacionalmente políticos. Pasa que ahora se cambia el panorama. La política es un medio de vida y un medio de vida, pues bueno, muy gratificante, porque te proporciona unos recursos personales, por lo que estamos viendo cada vez más
importantes, ¿no? Alguien hace un distingo muy fino, muy sutil, pero que es muy interesante. En su defensa era un político, cuyo nombre no diré, pero yo lo quiero mucho. Decía, no, yo soy un político profesional. Lo que no soy es un profesional de la política. O sea, yo me he metido en política profesionalmente porque además quiero ser competente en lo que hago. O sea, que lo voy a hacer profesionalmente. Pero no vivo de esto. El día que me iré a casa a hacer mis labores, eso es dramático. Hay gente así. Hay un chiste que dice el 90% de los políticos tiene la culpa de la mala fama que lleva el otro 10%. Estamos acercándonos a una situación en la que uno se pregunta qué ha hecho, esta qué ha hecho, de dónde ha salido, de dónde viene, qué sabría hacer. Y si debemos tanto dinero que no sabemos cuánto debemos, ¿quién se meterá con eso? Y dice, pero ¿cómo que no sabemos cuánto debemos? No, la deuda soberana sí. Lo que debe el Estado más o menos se sabe. Las familias den como otro tanto o un poco menos. Pero lo que debe la banca española, yo no, le tengo miedo a joder que de economía aplicada. Eso no es incalculable en el sentido literal. No se puede calcular. Hay quien dice que el doble de los otros dos juntos. Y dice, esto algún gabinete mixto, oposición, gobierno, está tocando este tema, a ver, en silencio, a lo mejor, cómo podría orientarse. Yo no me consta. Sí, ¿A quién lo está por alusiones, investigando? efectivamente, por alusiones, efectivamente. Sí lo sabemos, Guillermo, sí lo sabemos. Y es más o menos horroroso. Una tercera parte de todo lo que España debe, lo debe la banca, efectivamente. Una tercera. Esto no ni se cuenta, ni se trata. Una tercera parte. Más, por tanto, de lo que deben las administraciones públicas, efectivamente. Más las familias, a lo mejor. Más de lo que deben las familias, más de lo que deben las empresas. ¿De esto quién se ocupa? ¿Por qué se ha llegado a producir esto? Sí, que se supone que había tantos mecanismos de control y al final nos encontramos con esos agujeros. Vamos a ver, es que yo creo que uno de los principales problemas que ha habido aquí y de los que han creado esta desafección hacia la política y esta mala fama de la política y de los políticos es precisamente ver o haber llegado a conocer después que no había tales mecanismos de control, que nuestros mecanismos de control realmente no han funcionado aceptablemente ni razonablemente. Eso es lo que yo creo que ha llegado a calar hondo en la población española. Y después de eso ni siquiera han sido capaces de ponerse a arreglar las cosas, porque
empezaron diagnosticando mal la crisis y después nunca han sabido explicarla. Nunca ha sabido ningún gobierno explicarla. Algunos han hecho las cosas un poco mejor que otros, sin duda. Los actuales han hecho mejores cosas que los que primero tuvieron que lidiar contra la crisis. Pero ninguno ha sabido explicarla, cosa que sí hacían en otro momento. Y cuando decía Guillermo esto de la deuda de la banca y por qué se produce, bueno, se produce porque realmente tanta confianza como la que hubo en aquellos tiempos nos perdió. Todos creían, por lo visto, el Banco de España, que no importaba que la banca española y en especial las cajas y en especial algunas cajas, porque no todas las cajas y no toda la banca ha estado así, y esto es importante subrayarlo porque Máxime aquí, efectivamente, pero que ha sido Máxime aquí, pero que además es importante subrayarlo porque no haberlo hecho es, desde mi punto de vista, una de las peores cosas que se han hecho en la política frente a la crisis, porque ha extendido un manto de sospechas sobre todo el sistema financiero español. ¿Por qué se hizo eso? Bueno, porque al Banco de España al parecer no le preocupó durante mucho tiempo que las cajas españolas tuvieran un agujero importante por el lado del activo, que era sus riesgos inmobiliarios, y un agujero importante potencial por el lado del pasivo, pero que eran sus deudas con los mercados mayoristas. Los del Banco de España, todo el mundo que quiso leer la carta sí, que informaban a la dirección, al gobierno del banco. Supuestamente estaban en condiciones de saberlo, pero es evidente que ese mecanismo falló. Perdón, enlazamos con la regeneración del principio. Sin embargo, el ciudadano ha percibido durante estos años que el peso del ajuste recaía sobre él y sobre su familia, sobre su empleo, sobre su vida cotidiana, sus servicios. Pero existe la percepción cierta y fundamentada de que la administración es lo último que se ha tocado. De hecho, está por tocar. Bueno, pero depende, en fin, en la administración educativa y en la sanitaria. Digo, en los altos cargos, digamos. Sí. En los altos niveles o en la acumulación de administraciones. Bueno, de acuerdo, pero a mí me gustaría mucho más que un director general, portavoz del gobierno, que no fuese la portavoz, la vicepresidenta, que no hace falta,
dijera, mire, hemos entablado conversaciones con tal y con cual partido, con todo el que quiera venir, porque en el caso de Bankia, que es un paradigma que acaba fabricando parados y desahuciados, naturalmente, pues es un conjunto de cajas catastróficas que hemos tenido que vender créditos concedidos a las familias por valor de 1.600 millones de euros a nosotros, a los ahorradores, y se los hemos vendido a un fondo buitre porque son incobrables por 68 millones. Los 1.354, dice, con lo cual hemos pegado aquí un bajón que para qué, supongo que es algo que ha tenido que hacer Goyri Golzar, y dice, esto nos lo cuentan, tenemos alguna dirección general que se esté ocupando de esto y de ver cómo se canaliza y cómo se mitiga el daño, porque miren, 1.300, esta es una cifra que me la he quedado porque me quedé con la boca abierta completamente. O sea, créditos fallidos de consumo familiar, o sea, que serían hipotecas de casa, como me compro un coche o un electrodoméstico. ¿Y cuánto? Dicen 1.354 millones. Si me da todo eso, le pago 68. Aquí los tiene y cobre usted lo que pueda, con que cobre solo el doble, ya habrá ganado, ¿no? Eso está pasando ahora. Vamos. Ha fallado un poco, ha fallado un poco la información, lo que señalabas tú antes. El conjunto de la ciudadanía posiblemente ha visto que ha sido víctima de la situación, pero que no sabe por qué le embargan el piso, porque el piso que a lo mejor ni siquiera han dado ahora la opción de comprarlo, de repente ha pasado a otra compañía en la cual está desahuciado y ni siquiera le han dado la opción de comprarlo al precio que se ha vendido. Por tanto, hay una desorientación general que yo creo que es lo que está un poco generando una desconfianza y un malestar. Está para explicar esto. Averiguarlo, poner el dedo, diagnosticar y ofrecer pactos. Vamos a dedicar los últimos minutos de la tertulia, si les parece, a poner encima de la mesa, a analizar las políticas que ya han dicho los propios políticos que quieren cambiar. Por ejemplo, la semana pasada el Partido Popular habló de una serie de medidas para la regeneración política que presentará en septiembre y avanzó dos de ellas. Una que afectaría a los aforados y otra sobre la elección directa de los alcaldes de la lista más votada. Medidas concretas, lo poco que sabemos ahora de ese paquete. ¿Qué opinan? ¿Eso realmente va a conseguir devolver la confianza de los ciudadanos en los políticos? Lo de los aforados en España es pintoresco. No porque no deba haberlos, sino por los que hay como están. Es una cosa completamente circense. Y en cuanto a lo de la elección directa de alcalde, así por las buenas todos queremos mucho, no sé qué alcalde, no sé qué partido independiente, pero luego tendrá 20 y tantos, 30 y tantos
municipales que si no lo quieren harán un gobierno imposible. Hay que coserlo mucho mejor y diseñarlo muy bien para en vísperas que estamos de elecciones municipales. En fin, no sé. Como diría, yo creo que se electoraliza en la práctica. Yo al menos yo no sería alcalde cuando tienes en la oposición gente que ya desde el principio te va a boicotear los temas, Sobre todo si son más que son más exactos, que pueden ser más, que generalmente se puede producir esa situación ahora en esos momentos donde hay una, bueno, en Zaragoza sería un caso concreto. pero yo creo que exigiría ese cambio, exigiría también un replanteamiento de la figura de las administraciones municipales, donde lo que habría que hacer sería pasar en ese caso, por supuesto, a una administración muy presidencialista, en lugar de una administración donde hay discusión política, porque es que en nuestros ayuntamientos hay una discusión política que muchas veces está fuera de lo que es razonable en la administración municipal. Pero es muy presidencialista, el ayuntamiento español, se ha ido hay decretos de alcaldía. se ha ido haciendo, efectivamente, bueno, se ha ido haciendo porque lo otro era inmanejable, claro. Lo que a mí me parece peligroso es que este tipo de medidas llamadas de regeneración se pongan en un momento determinado político concreto, donde la sospecha de los ciudadanos es que a lo mejor los partidos están utilizando este momento y este cambio para mantenerse en ciertas alcaldías o en ciertos municipios. Y por tanto, lo que no puede ser es que esto entre otra vez bajo la sospecha de que en realidad lo que se está haciendo es actuando pro domo sua en el caso de nuestros políticos. Yo creo que tiene que haber, es evidente que tiene que haber menos aforados. Creo también que hay que recordar que el aforamiento no significa escapar al imperio de la ley, sino que significa que vas a otra jurisdicción, porque al final, bueno, pues hay una confusión, pero que efectivamente esa jurisdicción especial tiene que ser para un número cuanto más restringido de personas, mejor. Y así se entenderá más fácilmente y no dará lugar pues, a esta desconfianza. En cuanto a la elección directa, pues efectivamente creo que es importante que se ponga sobre la mesa, porque cada vez que se han producido situaciones contra la natura, como por ejemplo 5 partidos contra 4 partidos, creo que en Baleares no sé si hubo una pentacoalición contra la lista más votada, que fue el PP. Eso evidentemente era una aberración democrática. El presidente de Cantabria, Revilla, que luego ha hecho fortuna por los platos de televisión y firma muchos autógrafos y regala muchas anchoas, era la tercera fuerza
así, o sea, que vaya, si es por eso, y que sea más democrático. Pero, dicho esto, a mí me parece muy importante pensar en cómo no vulneramos la voluntad democrática, pero tiene que haber una amplia mayoría. No es el momento, porque aunque el Partido Popular ahora sacaría lo que quisiera, porque legítimamente tiene mayoría absoluta, no parece que sea el momento a 5 meses de las elecciones, pero para las siguientes sí hay que pensar eso y hay que evitar que haya vulneraciones muy flagrantes de la voluntad popular y retorcimiento de la legitimidad de las coaliciones. Es una casuística. Bueno, y antes de terminar también el otro asunto, el Partido Socialista, este lunes pudimos ver un debate de los candidatos a secretario general y este domingo se retratan en las urnas y eligen a ese nuevo secretario general. ¿Este proceso es alentador de cara a la regeneración democrática o no lo ven así? Bueno, yo creo Por lo menos la partido, regeneración democrática de ese partido. yo creo que el Partido Socialista tiene en este momento muchos frentes abiertos y creo que quizá el del secretario general o la secretaría general es uno de los importantes, pero me parece que su situación en Cataluña y su situación en el País Vasco son igualmente preocupantes desde mi punto de vista. Ojalá, porque España necesita tener un partido fuerte también en la oposición como segundo partido. Ojalá eso ayude a ordenar en la dirección adecuada a la marcha del Partido Socialista, pero yo no estoy seguro de que esto sea así en este momento. Con eso se salve el partido, ¿no? Yo pienso que ese sería un poco el principio. Como el principio está bien, pero teníamos que pasar ya a las agrupaciones de cada comunidad autónoma, que también necesitan un proceso de renovación importante. Si eso es una tendencia, a mí me parece muy bien, adelante, pero que no solamente tiene que ir orientada a la Secretaría General, sino que yo creo que al conjunto de las comunidades autónomas. Yo seré un poco cruel. Yo confieso que creo que el presidente Zapatero ha hecho más mal que bien a mi país. Eso creo que dejó, entre otros desastres, el Partido Socialdemócrata Español, que es el PSOE, hecho cisco. Y el PSOE no sabe quién es. Y ojalá lo averigüe pronto. Ya se verá. Ya no me atrevo a hacer quinielas. Y respecto del gobierno, que es la otra, una pata que falla, ahora que acaba de morir Alfredo Di Stéfano, yo recuerdo de niño, de jovencito, la quinta Copa de Europa que ganó el Real Madrid al Concordia, al Eintracht de Frankfurt en Glasgow en el año 60. Todo el equipo defendía y todo el equipo atacaba.
Stefano le preguntaron, ¿usted que es centrocampista o mediocampista? Y dijo, yo, todocampista. Claro, ahora está España en un momento en que el gobierno y la oposición tienen que atacar todos a la vez, defender todos a la vez, hacer todo el rato todos de todo y hacerlo muy bien. Eso es muy difícil, pero se lo tenemos que pedir. Y ellos deben darnos la sensación de que lo están intentando. Yo aún no la tengo. Y respecto, fíjate, a la dificultad de los grandes partidos de organizar su liderazgo, de hacer los relevos, de formar a gente que pueda tomar el mando, que es ejemplarizante lo que está haciendo el PSOE, pero efectivamente no todo es procedimiento, hace falta también contenido. Yo el otro día un comentarista, un columnista recordaba unas últimas palabras atribuidas a Narváez, que dijo en su lecho de muerte: no puedo perdonar a mis enemigos porque los he matado a todos. Claro, si al final estos poderosos gobernantes de los grandes partidos hacen una política de tierra quemada, exterminan políticamente a la gente que les pueda hacer sombra, no tienen la generosidad y no tienen la inteligencia de rodearse de los mejores y de hacer relevos ordenados, aparte de las primarias, también las primarias, pero ¿quién llega a las primarias? Ellos tienen en su mano dar paso a la gente mejor, más generosa, más preparada, más limpia de toda sombra de corruptela. Eso yo creo que está pendiente. El ejemplo maligno que pongo hoy estos días del PSOE, que me hace padecer mucho, es ¿dónde está su presidente? Respuesta general. ¿Tiene presidente? Respuesta. Sí tiene presidente. Pregunta. Entonces, ¿quién es? Dice respuesta. Averígüelo usted. Pero la presidencia del PSOE ahora, por ejemplo, sería una gran solución institucional, orgánica del partido, y no puede fungir como tal presidencia. ¿Por qué? Dice, porque el presidente aceptó ser el cuarto en jerarquía detrás del secretario general en el gobierno del país. Dice, bueno, claro, así no hay manera de preservar la autoridad, ¿no?, política. Este tipo de problemas no es el paro directamente, pero está detrás de lo que sucede en buena medida. Así que el descrédito institucional yo creo que es una de las falsa prioridad. ¿A quién quieres más, a papá o mamá? Oiga, mire, usted es un gobernante, tiene que coger el paquete de problemas y abordarlo en su conjunto. Y si no, no sea gobernante, ni líder de la oposición, claro. Bueno, en el caso del descrédito de los políticos, el debate de la semana pasada, que fue precisamente sobre el Partido Socialista y esas elecciones, se quedó una pregunta en el aire que salió después y me gustaría terminar con esa pregunta que le voy a trasladar a nuestros contertulios el debate de hoy. Decían que una de las claves, que además muchos de los que lo decían habían sido políticos de
sería que los políticos no pudieran presentarse a un máximo de 2 elecciones. Algo así debería ponerse en marcha para que... Por mí no. Pues decía, ese ni a una, ni a un mandato, ese por favor que no se marche. Desde luego, Es un planteamiento demasiado primario para mí. aquellos que se vean imputados y con indicios realmente de delito me parece a mí vergonzoso y una provocación para la ciudadanía que figuren las listas de las siguientes elecciones, porque si no la sensación que se da es que aquí todo vale, Se acaba aquí de todo vale. demostrar este mes que hay un montón de alcaldes catalanes de diversidad de partidos que estaban falseando dietas en su mecanismo comarcal de no sé qué. Vale. Ya no hablo de la familia presidencial catalano-andorrana, esta últimamente tan frecuentada en las páginas donde no nos quiere estar. Sí, pero siguen ocurriendo cosas de estas en el seno de los políticos. Qué triste es, porque es que vamos, a nosotros no nos apetece nada en general herir a los que se toman la molestia de ser, y no digamos en un pueblo pequeño, ¿no? Un alcalde al que seguro que le cuesta dinero ser alcalde. No, es muy injusto demonizar la política. Yo además siempre digo que los políticos no vienen de Marte, que somos nosotros. Cualquiera de nosotros podríamos ser políticos y luego todos somos animales políticos. En teoría todos estamos, y bueno, y nosotros que estamos aquí opinando de lo divino y de lo humano, nos interesa y somos políticos también de alguna manera. Yo lo que creo que como regla general sería interesante esa actitud de no aferrarse al poder, de no perpetuarse, pero que es verdad que el reglamentismo excesivo pues también tiene contraindicaciones. El presidente de Estados Unidos se convierte en un pato cojo porque en la segunda legislatura, como todo el mundo sabe que se va, no deja de... Bueno, hay que pensarlo muy bien. Hay que pensarlo muy bien. Ahora, la actitud no perpetuarse. Los jueces del Tribunal Supremo norteamericano son el antiejemplo del presidente, vitalicios y por lo tanto súper independientes. ¿Te han hecho juez del Tribunal Supremo? Ella o él, sí, hasta que mueras o te incapacite. Dice, pues qué limitación de mandato. No hay ninguna, no queremos ahí, no queremos ninguna limitación de mandato. En cambio, al presidente no le dejamos el tercer cuatrienio. Pues algo así habría que pensar entre los partidos que deben pensar para regenerar la vida política. Que deben pactar las políticas de Estado, y esta es una. ¿En qué tipo de cargos se habrá limitación? ¿Que son pura orgánica del partido? Pues allá tú, si quieres ser comarcal y federal y ejecutivo. Ahora, cargos de gobierno, ¿en qué administración? Los del gobierno nacional, que son de libre designación del presidente, pues ahí no hay que poner limitación ninguna. En
Francia hay muchísimos senadores o diputados de la Asamblea Nacional que son alcaldes de ciudades importantes como Marsella. Y eso aquí funcionaría, o Burdeos, Juppé, compañía. Aquí funcionaría, vamos a estudiarlo. No, mire, no me lance otro eslogan más. No, a mí me parece una ingenuidad pensar que ese tipo de reglas de repente moralizarían la vida política. Hay que estudiar eso bien. ¿Cuál podría ser o si tuviesen que elegir en esta mesa, cuál sería la primera medida que tomasen que realmente hiciese que los ciudadanos volviesen a confiar en sus políticos? No acumular cargos, por ejemplo, creo que es importante, y centrarse en lo que realmente te tienes que centrar. Cuando decía Guillermo antes, ¿dónde están tratando este tema? No, bueno, céntrense, que esté en la Comisión Constitucional. Bueno, se cita mucho el ejemplo de los diputados británicos que recorren su circunscripción, que conocen y que arreglan las cosas de verdad, que son diputados de guardia, los que lo sean, que también luego hay gente que se paga el arreglo del jardín con los fondos públicos, porque en todas partes cuecen habas, pero por ejemplo, cosas de yo creo que aplicar efectivamente pues una ética básica de no acumular puestos, de también como en las empresas privadas, de conseguir resultados. Oiga, no, que es que yo estaba aquí y he conseguido esto, de responder ante los votantes, de abrir las listas. Claro, y algo que habría que hacer inmediatamente es aclarar el sistema de financiación de los partidos políticos, porque ahí sí que hay una de los focos de corrupción que como todos hemos visto, no en estos últimos años, sino a lo largo de toda nuestra trayectoria democrática. Ahí hay uno de los focos de corrupción y por lo tanto eso habría que aclararlo. Y por otra parte, a mí me parece que hemos optado por un sistema en España en el que hay un exceso de unidades en el mundo de la política muy mal retribuidas en promedio y a las que se les piden pocos resultados. Tenemos, como si dijéramos en el mundo de la política, una agricultura extensiva. Tenemos muchas unidades, escaso rendimiento, escaso coste también. Habría que ir más hacia algo más intensivo, efectivamente, intensivo en mano de obra. Carlos, no sé si quieres hacer algún último apunte. No, yo sería un poco, iría por ahí, ¿no? Y luego yo creo que la ciudadanía también hay temas que se tiene que enterar, ¿no? Lo que ganan los políticos, por ejemplo, lo que pasa ahora en el Parlamento Europeo, que nos enteremos que los parlamentarios tienen un plan de pensiones, que ese plan de pensiones se financie de una manera o de otra. Bueno, pues yo creo que eso lo teníamos que haber sabido, y que la gente no es que era legal, no se trata que sea legal. Si tal y como está la situación del país, ¿es ético o no es ético?
Y como es legal, se permite. No, si es ético o no es ético. Porque es lo que escandaliza a la ciudadanía realmente, ¿no? Sí. Una amiga me decía, es lícito, es legal que el obispo de no sé dónde tenga una amante. Y digo, legal sí. Digo, ahora está muy mal. Si es obispo, está muy mal. Sí, se tendrá que dar cuenta. En fin, es un... por contestar a lo que decía Victoria, ¿qué medidas se pueden tomar? ¿No? Es que la primera medida es hacer el listado de políticas de Estado. Va a venir el sujeto el ministro principal de Gibraltar. No se ha pactado qué hacer con él, ni siquiera entre PP y PSOE. Oiga, que venimos de una situación en donde España admitió conversaciones a tres, que es lo último que se debe hacer, España, Reino Unido y Gibraltar, en paridad de condiciones, ¿no? El ministro Moratinos. Desde entonces ya no se ha aclarado nada y ahora viene este señor aquí y no sabemos qué cara poner, ni si el PSOE pondrá una y el PP otra. Anteayer no se sabía, hace 3 o 4 días, ¿no? Tendrán que coger un ramillete de cosas pequeñas que pueden ser urgentes, importantes, que pueden ser urgentes o no, desde luego incluir lo que concierne al paro en la mayor medida que puedan y al desgaste institucional, a la falta de comunicación entre ellos, a que las comisiones en el Congreso de los Diputados, sin menosprecio de ninguno a sus miembros, no se sabe bien a qué están atendiendo. La Comisión Constitucional, que a mí me interesa mucho en esta fase, dice, bueno, para eso está la vicepresidenta del gobierno o el ministro de la presidencia si lo hubiera, y en el PSOE pues el número de gente que tengan allí para las relaciones con el gobierno, ¿no? Y con los otros partidos. Por ahí esto yo creo que no está ni esbozado. Yo lo siento mucho, pero contento no estoy. Bueno, pues vamos a proponer a los políticos que vean este programa, que tomen nota, porque aquí desde luego ha salido un buen reflejo de las políticas y los políticos que necesitamos. Ha sido un placer tenerles aquí esta noche, a estos contertulios de lujo, y yo ya me despido hasta septiembre con el Tribuna Abierta, aunque les avanzo que en agosto tenemos programas especiales, ya los verán. Y ahora con Cary Grant, que siempre